¿Qué tal, City Pobladores? Me alegro de verte de nuevo y espero tengas un excelente día. Hay piñatas acuáticas que podemos menospreciar. Una de ellas son las Sweet Tooth, pero les recomiendo no ignorarlas mucho y aprendamos cómo conseguirlas. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para seguir piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Como les he mencionado, crear un estanque en los videojuegos de Viva Piñata es muy latoso, ya que tienes que estar en cada cuadro de tu terreno usando la pala para escarbar. Esto crea un tedio inmenso, ya que a veces necesitamos hacer un estanque enorme para atraer piñatas acuáticas, y esa es la base de la Sweet Tooth, que son las piñatas castor. Son piñatas poco interesantes, ya que para el momento en la que las vemos, ya nos topamos con diferentes piñatas más grandes e impresionantes, por lo que es muy fácil ignorarlas, las cuales tienen un color café claro, con franjas azules, dos enormes dientes frontales y una cola aplanada, que son características de los castores. Les encanta nadar. Además son diurnas y del nivel 6. Te recomiendo no las olvides, ya que son un puente para piñatas muy geniales. Sus requisitos son más o menos similares tanto en Viva Piñata Clásico como en Viva Piñata Trouble in the Paradise. Para cumplir sus requisitos de aparición cambian en ambos juegos. En el primero debemos de llegar al nivel 21 de jardinería. Para alcanzar este solo basta seguir las guías que te he publicado. Al alcanzar este veremos su animación y estará apareciendo en las periferias, así de sencillo. Mientras que en la expansión Trouble in the Paradise cambia completamente y debemos de crear un estanque de agua de 10 pinómetros. No es tan difícil, pero como lo necesitamos ir expandiendo, te recomiendo hacerlo en un jardín específico para piñatas acuáticas, o en su defecto cubrir una mayor extensión de agua. También necesitamos sembrar un árbol de abeto. Este lo tendremos en el nivel 16. No necesitas que madure completamente, y con eso aparecerá su animación. Ahora, para cumplir sus requisitos de visita y entra a nuestro terreno es igual en ambos Viva Piñata. Necesitas crecer este estanque a 12 pinómetros de agua, además tener un abeto. En el segundo juego ya lo tenemos, pero en Viva Piñata Clásico necesitamos sembrarlo. En este juego está a partir del nivel 16 y debemos de tener una planta de loto. Esta es una planta acuática que se siembra en las orillas de los lagos y se desbloquea en el nivel 18. Con estos agregados ya estará entrando a nuestro jardín. Para volverlas residentes es muy sencillo, además de ser lo mismo en ambos juegos. Necesitamos que nuestro estanque abarque unos 14 pinómetros de agua, sumado que debe de comer 2 flores de loto y comerse 3 piñas de abeto. Estas las produce el árbol, pero puede tardar, así que te recomiendo comprarlas y dejarlas en el jardín. Ya que se haya comido todo y tengas la suficiente superficie de agua, será tuya. Solo repite el proceso y muy pronto tendrás una segunda Sweet Tooth, a menos que se la pidas a la cazadora. Ya con esta compañera dientuda podemos continuar con sus requisitos de romance y reproducirlas. Para ello, que son los mismos requisitos en los dos títulos, debemos mantener nuestro estanque en unos 14 pinómetros de agua, cosa que ya tenemos. Debe de comerse 3 juncos. Esta es otra planta acuática que se siembra cerca del agua y está disponible en el nivel 28. Tarda algo en crecer y construir su casa. Esta cuesta unas 1155 monedas de chocolate y tarda 60 segundos en hacerse. Como estamos hablando de una piñata castor, su casa hace referencia a las construcciones que hacen, es decir, un montón de ramas y troncos apilados en un lago, en el cual podemos ver una silla y un banjo. Está buena su casa, ya que no intenta ser muy rebuscada como en otras piñatas. Ya con todo pasaremos a su minijuego. La verdad no le encuentro forma. Es fácil si mides bien la velocidad de los obstáculos, ya que algunos son muy veloces. Si lo logramos, cosa que es muy fácil, veremos su danza de romance, la cual consiste en que ambos roedores comenzarán a pararse bípedamente y a zapatear. No está muy elaborado su baile, pero la música que las acompaña es una mezcla campirana con acordes a partir de un banjo, por lo que está bien. Si las quieres vender, estas te darán unas 2100 monedas de chocolate. Debido a que sus requisitos son sencillos y su minijuego es demasiado fácil, te recomiendo criarlas y venderlas con el fin de comenzar a ganar mucho dinero. Es una apuesta segura para ello. Si las quieres cambiar de color, debe de comer algunas cosas. Para tener un roedor acuático morado, el cual se ve muy simpático, debe de comer medicina. Esta la tuneas con Bart a partir de la miel. Si quieres un castor dorado, para que Canadá se sienta orgullosa, debe de comerse la flor de un girasol. Esta flor está disponible en el nivel 13, pero tarda varios días en crecer. Y para tener un castor azul, el cual parece que se está asfixiando,
debe de comerse la clásica flor de campanilla, la cual la tendremos en el nivel 5. Y listo, con eso serás el propietario de castores coloridos, listos para talar los más altos árboles de tus vecinos y ver el paisaje de la isla. En Trouble in the Paradise aprenderá trucos al comer algunas cosas. Si se come un maní, el cual lo tendremos en el nivel 20 de jardinería, estos harán una pirueta de breakdance, demostrando que no solo bailan con música campirana. Y si le das una banana, la cual se desbloquea al nivel 26, estos singulares roedores sacarán un tronco y comenzarán a morderlo y tallarán una minifigura de Banjo y Kazooie, demostrando que comparten el mismo gusto musical y una referencia al juego. El último está muy curioso de ver. No aporta nada al jardín y no se pueden evolucionar, aunque existe el rumor de que estos y las Quackberry iban a ser requisitos para una piñata ornitorrinco, la cual no ocurrió, aun con estos son necesarias para 2 piñatas. La Sager, la piñata águila, la requieren sus romances, y las cocodriles se deben de comer alguna para volver amigable su versión amarga. Además, en Trouble in the Paradise, esta piñata cocodrilo las necesita como requisito de su romance, así que no las menosprecies y dales un espacio en tu terreno para hacer feliz a esta piñata y sigas avanzando. Una de las piñatas más olvidables del juego, tal vez porque cuando aparecen se ven menos impresionantes que las demás, aún así son geniales. Así es como consigues una Sweet Tooth. Si te gustó el video, mi querido City Poblador, deja tu like y comparte este contenido, te lo agradeceré mucho. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreon, sus grandes aportaciones nos ayudan a mejorar el contenido y les agradezco en nombre de todos. En esta parte podrán entrar en la reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí se mostrará el último contenido publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde conocerás animales increíbles. Muchas gracias por ver el contenido y nos vemos en un próximo video.